En la galaxia no hay cuento más desgarrador y triste que la historia de la 12ª Legión, una legión rota y derruida hasta los mismísimos cimientos, abandonados por el mismo emperador y olvidada por el imperio que una vez ayudaron a construir. No hay nadie que pueda igualar la furia de un devorador de mundos, cuya esencia radica en la falta total de control y en la ira en su más pura expresión. Berserkers en todo sentido. Representan la brutalidad y la euforia en su máxima expresión. Y si de historias llenas de frenesí y violencia hablamos, ellos son los indicados. Saludos, mi querido explorador en busca de conocimientos. El tema de hoy es uno muy doloroso, pues desentrañar todas y cada una de las facetas de la Legión Traidora fue tanto difícil como revelador. Todos vemos a los devoradores de mundos y nos horrorizamos o nos llenamos de emoción cuando oímos de su brutal grito de guerra, pero nunca nos cuestionamos qué hay detrás de esta rota y corrompida legión. Olvidamos que una vez fueron seres humanos con simples ambiciones. Entremos en materia directamente, ¿ok? En la actualidad del milenio 41, la forma ideal o idónea de describir a la legión es con el hacha sierra, un arma hecha para ser incluso más letal que la misma espada sierra, pues su único objetivo es despedazar a sus enemigos y hacer sentir el dolor más indescriptible antes de su muerte. Pero esto es hablando del milenio 41. En sus más humildes orígenes, fueron creados en las fases finales de la Guerra de Unificación con el propósito de ser las tropas de choque perfectas, robustas, fuertes y salvajes. Si los de la octava usaban el miedo como un arma, entonces ellos serían el salvajismo encarnado. Pocas legiones lograban igualar su furia, ni los salvajes devoradores de cadáveres, ni los futuros lobos lunares. ¿Qué los diferencia a ellos de los lobos lunares o los futuros amos de la noche entonces? Lo que los definía era 1. La disciplina y 2. El honor. Mientras los de la 16ª luchaban como una manada de lobos y la sexta peleaban como que si fueran descerebrados, los de la 12ª peleaban con una armonía en el campo de batalla. Su arma era su disciplina y enfoque en combate. Una de sus estrategias más conocidas por lo vistosas que eran fue la falange, básicamente un muro de escudos y lanzas que avanzaban implacables e indetenibles, siendo su fuerte el cuerpo a cuerpo. Si bien no todo en la guerra puede ser hacha, espada y escudo, también se desenvolvían bastante bien con los acorazados y los bolters a distancia. Gracias a su desempeño, se ganaron el honor de un nombre. Ellos son los perros de guerra, un orgulloso nombre que lucirían con sus armaduras blancas con detalles celestes. Orgullosos portaron sus títulos y nombres, fueron pilares en muchos momentos y llegaron a ser respetados por bastante tiempo. Generalmente eran partidas de guerra dispersas alrededor de la Gran Cruzada, con el fin de ser apoyo de las grandes legiones. Los grupos más grandes llegaban a ser de 8 capítulos de Astartes. Y pues para recalcar, una de las citas más reconocidas de estos tiempos sobre la legión fue la de un coronel que tuvo la oportunidad de pelear a su lado en los salones de Cerberus. Aquí los dejo con la cita. No dudo de la sabiduría del emperador al crear un mal necesario como estos temibles guerreros, ni dudo de su efectividad en combate. Sigue siendo mi ferviente esperanza, no obstante, que aunque pase toda mi vida guerreando por la liberación de la humanidad, nunca vuelva a haber una carnicería tan inhumana como la que he presenciado en los salones de Cerberus. Monstruos para los humanos comunes, pero grandes guerreros que consiguieron centrar de manera indicada su furia e ira, armándose de coraje y honor. El día que estos valores se pierdan, entonces la legión también se perdería a sí misma y moriría irremediablemente, cosa que vendría de la mano del Señor de las Arenas Rojas. Angron es un primarca que la única forma de describirlo correctamente es como roto, en toda la extensión de la palabra. Su historia es una tragedia de inicio a fin. Para comenzar, la reunión con un primarca simboliza renacimiento y encuentro.
Las legiones, cuando se encontraban con sus padres genéticos, vivían un evento único en el que sus hijos se sentían complementados por ellos, como si por fin encontraran aquello que tanto habían necesitado. Este no fue el caso. El dios estaba roto y su carne estaba mutilada, por lo que la reunión fue todo lo amarga que se puede esperar. Un gladiador, un guerrero perdido, un esclavo roto y un muerto en vida. Angron repudió a todo aquel que se atreviese a dirigirle la palabra, matándolo a golpes en el proceso. Fue una gran decepción para sus hijos. De no ser por la misma intervención de Karn, Angron no hubiese parado hasta exterminar a todos sus hijos. Una vez con el éxito de Karn, para Angron fue muy sencillo empezar a moldear a su legión con el mismo dolor que el emperador le hizo sentir, con el mismo dolor que la vida le trajo a él. Ahora rebautizados con el nombre de los Devoradores de Mundos, en honor a los amigos y compañeros de Angron que tenía en su mundo natal, los hijos de Angron intentaron contentar a su padre de todas las maneras posibles. Iniciaron los combates en Coliseo, enfrentándose hermano contra hermano, para demostrar así su valía y su fuerza ante los demás y ante su padre. Y dentro de lo que cabe, lo único bueno que saldría de los nuevos cambios para la Legión fue que otros grandes héroes pelearon valientemente en esas arenas de combate, como el gran Sigismund. Y sobre sus conquistas, la situación empeoró de sobremanera, pues es agobiante el solo hecho de tener solo 31 horas para conquistar un solo mundo. Incluso las mejores de las legiones de marines espaciales necesitaban semanas o incluso meses para conquistar un mundo bien fortificado, o por así decirlo, un mundo estándar. Pero Angron decía que un guerrero perfecto no necesitaba más, y de no cumplir con esta orden, pues un diezmo de sus hermanos sería suficiente como para remediar su error. Claro, teniendo en cuenta que el diezmo no lo lleve a cabo el mismo Angron, en uno de sus arranques de furia aleatorios que pues suelen ser muy destructivos, pues los clavos del carnicero martillaban constantemente en su cabeza, llevándolo al borde de la locura. Ocasionalmente su propia fuerza de voluntad no era suficiente para contener la furia que sentía, lo cual lo llevaba a literales ataques de furia que tenían que ser contenidos por la fuerza de su propia legión, llevando al límite su propia integridad. Angron no era un padre exigente como Perturabo, ni mucho menos un padre estricto como Rogal Dorn. Él era un padre negligente que pasaba sus días en borrachera y a la mínima los castigaba sin compasión alguna. Una familia era todo lo que la legión anhelaba, pues aunque eran salvajes, el amor era algo que apreciaban. Ellos aún querían a su primarca, pero no lo comprendían, y él no se dejaba comprender. Por ende, cuando surgió la idea de replicar los clavos del carnicero e implantárselos a toda la legión, sonaba como una buena idea. Así podrían entender la naturaleza de su primarca, pero la realidad los golpearía con una fuerza demoledora. Por lo general, cuando un primarca toma el control de su legión, su segundo al mando suele ser alguien que le lleve la contraria, para así marcar un contrapeso, o mantiene en su séquito más cercano a los hombres en los que él más confíe. En el caso de los Devoradores de Mundos, cuando se reencontraron con Angron, el único y el último hombre de confianza que existía era el mismo Karn, y por mucho que fuera alguien querido y admirado por su legión, él seguía siendo solo un sanguinario, más con la fuerza para dirigir en combate, pero con una leve conciencia moral para la legión, comenzando así el arder de los clavos del carnicero. Fue durante básicamente la masacre de Gehenna, donde después de una larga campaña lograron encontrar los instrumentos necesarios para perfeccionar las réplicas y por fin condenar a la legión. Ahora despojados de lo que una vez fueron, abandonaron la disciplina, el autocontrol y el honor que una vez los caracterizó, y murieron de forma definitiva. Se dice que los gritos de los moribundos de Gehenna lograron escucharse por los astrópatas
a medio sector de distancia. Y muy a pesar de la muerte de los desafortunados devoradores de mundos, no consiguieron conquistar el planeta en 31 horas, y Angron exigió otra ronda de ejecuciones. Sin embargo, hubo alguien que se rebeló, alguien que no pensaba seguir tolerando la injusticia de su padre y la locura que estaban desatando. Mago era su nombre, un centurión, viejo como la legión misma, amado por sus hermanos y respetado por su nobleza y orgullo. Él se alzó junto con otros miembros de la legión que orgullosamente se llamaban a sí mismos los perros de guerra. Mago negó matar a sus compañeros frente a la cara de su primarca en más de una ocasión, logrando que su primarca entrara en cólera y comenzando un combate entre los leales perros de guerra y los abominables devoradores de mundos en la gran superficie de Gehenna. Los dos bandos se enfrentaron y Mago fue superado por su antiguo amigo Karn. Mago declaró que la legión se había condenado por la dirección que Angron había tomado antes de ser decapitado por el propio Karn. Después de todo el actuar y de las desgracias que causó Angron, por supuesto que las acciones de su legión serían cuestionadas en su momento dado. Roboute Guilliman, primarca de los ultramarines, los llamó al Consejo de Guerra para que fuesen intervenidos. En defensa de los aplastados devoradores de mundos salieron Yagate Khan y Horus Lupercal en sí mismos. Este último alababa sus éxitos militares y los consideraba muy útiles para su misión. Y el caso del padre de los cicatrices blancas tuvo una cita muy clara para la ocasión. No juzgues a aquellos que caminan por una senda que los vientos del destino han decretado que ustedes nunca hayan pisado, ni que puedan hacerlo jamás. También fueron buscados por el Rey Lobo, Leman Russ y sus lobos espaciales, acorralaron y dominaron a los devoradores de mundos, demostrando que, aunque eran igual de salvajes, no eran igual de estúpidos. El emperador básicamente repudió sus actos, pero no con mucho ánimo, pues ordenó que se dirigiesen a las fronteras del espacio conocido para que atacasen a los senos lejos de los mundos principales del imperio, como una forma de penitencia, por así decirlo. Aunque para los mismos hijos de Angron fue entendida realmente como que se les estaba dando sutilmente la razón. Al final y al cabo, ellos eran unos muy exitosos marines espaciales dentro de lo que cabe. Los clavos del carnicero se masificaron y los devoradores de mundos se perdieron más y más en el salvajismo, hasta que los tiempos de herejía vinieron a relucir. ¿Qué es el honor? ¿Qué es la gloria? ¿Y por qué los devoradores de mundos no son merecedores de ellos? Ellos tenían las manos tan manchadas de sangre como los hijos del emperador o los puños imperiales, porque ellos serían diferentes si todos cumplían con la voluntad del emperador. Solo que con la diferencia de que ellos disfrutaban de la masacre y la destrucción. ¿Qué los volvía tan diferentes? ¿Acaso eran las coreografías de esgrima? ¿O las palabras bonitas que se usaban para evitar decir genocidio? Las legiones astartes para los hijos de Angron no eran nada más que solo animales que no aceptaban su propia naturaleza. Vivían mintiéndose a sí mismos una y otra vez. Esta forma de pensar aplastaba a la legión como una víbora a su presa. Y para la desgracia de la legión, esa serpiente tiene nombre, y es el dios de la sangre Khorne. ¿Cuándo fue que Khorne se adueñó de la legión? Es algo que es inútil discutir, pues solo hay que escuchar su grito de guerra para darse cuenta. ¡Sangre para el primarca! Cráneos para la 12ª legión. La sombra del dios de la sangre era algo que los acechaba más allá de cualquier otra artimaña que Horus quisiese plantar en la cabeza de Angron. La traición es inminente. Ellos serían el bastión del terror del señor de la guerra. El destino es caprichoso, pues aunque Khorne siempre vio a los ángeles sangrientos como sus favoritos, la vida misma moldeó a los devoradores de mundos como sus perfectos adoradores. Después de todo lo ocurrido en Ysban 3, que si deseas saber más, te recomiendo que veas el video de los hijos leales de padres traidores de aquí arriba, para que estén mejor informados. Pero en sí, Angron y sus hijos
participaron en diversas batallas alrededor de la galaxia, pero en la que me voy a centrar es en la vez que fueron enviados a las Cruzadas de las Sombras para poder menguar la potencia de la Legión de los Ultramarines. Cruzada que serviría de maravilla para el dios de la guerra y el valor, pues aquí Angron sería el primero de sus hermanos traidores en ser ascendido como príncipe demonio de Khorne, sentenciando así su destino para siempre. Sangre para el dios de la sangre, cráneos para el trono de cráneos. La realidad es que el honor es una mentira y las palabras bonitas no sirven para nada. Khorne es leal, él jamás te mentiría. Solo entrégate a la furia y acepta al animal que en realidad eres, y conocerás la verdadera paz y obtendrás poder más allá de tu comprensión. Ahora reforzados por la mano de los demonios del caos, su senda sería una escandalosa y muy dolorosa. Horus los usó como le diera la gana, participando en cada batalla de la herejía al completo, hasta que llegó el desastroso asedio a Terra, donde el primarca Angron logró penetrar las defensas de Terra hasta que fue detenido por el primarca Sanguinius, arrancando los clavos del carnicero de su cráneo y enviándolo al reino de Khorne, separándolo de su legión por mucho tiempo. Una vez la legión se separó de su primarca y el asedio a Terra terminó, las legiones se fueron a refugiar en el Ojo del Terror. Y muy a diferencia de los demás, los devoradores de mundos se mantuvieron bastante unidos para matar y destruir, pero unidos al final del día. Todo bajo la tutela del mismo Khorne, el cual les regaló un mundo para que continuaran su batalla para siempre. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Es imposible de saber. ¿Cuánto tiempo pudo pasar para ellos ahí mismo? Pues la Informidad es un lugar el cual no conoce el tiempo, así que da bastante igual. El asunto cae en que sus armaduras, con el pasar del tiempo, se fueron tiñendo de rojo y sus mentes se perdieron de todo rastro de cordura y humanidad. Pero el que terminó de sepultar la cordura de la legión fue el mismo que inició toda esta locura, Karn, el hijo favorito de Angron. El valor de un guerrero lo prueban sus actos, y solo sus actos. Scalatrax era el nombre de aquel planeta. Devoradores de mundos luchaban fervientemente contra los hijos del emperador. Una batalla encarnizada, pero se vio detenida por las destructivas y abrasadoras temperaturas del frío del planeta. Ambos bandos acordaron una tregua, cosa que era ridícula ante los ojos de Karn. Entonces fue aquel hombre que daba todo por sus hermanos, que amaba a su padre y aquel que anhelaba una familia por sobre todas las cosas, el que buscó un maldito lanzallamas y quemó a todo aquel que se topaba en su camino, quemándolos vivos, ya sean sus propios hermanos o no, ganándose así de por vida el título de El Traidor. No hay historia que sintetice toda la crueldad y desgracia de la legión que la vida propia de Karn. Un hombre amado y respetado pasó a ser un cruel y sanguinario asesino, temido incluso por sus propios aliados, sentenciando así a su legión a fragmentarse en diversas partidas de guerra, vendiendo sus almas al dios de la sangre de forma definitiva. En la actualidad, con la apertura de la Gran Fisura y los horrores de la Noctisa Aeterna, los devoradores de mundos se han vuelto aún más activos que antes. Los hijos de Angron formaron la punta de lanza de la conocida como la Cruzada de Sangre, una marea de seguidores de Khorne que aterrorizó gran parte de la galaxia hasta que las fuerzas de Roboto y Guilliman consiguieron ponerles freno en la batalla del brazo de Macorta. Desde la misma herejía de Horus nunca se había visto un despliegue tan salvaje y tan bestial de devoradores de mundos, y encima dirigidos por el mismo Angron en el sistema de Malak, durante las campañas de las Arcas del Augurio de Abaddon el Saqueador y Bashtor el Artífice. Su actuar trajo de vuelta al primarca de la Primera Legión, Lionel Johnson,
el cual fue sumamente decisivo para la derrota del propio Angron, que ya no reconocía ni a su propia familia y solo conocía la paz y la satisfacción que le traía la masacre, pues al entrar en comunión con su Dios, logró alcanzar aquello que parecía haber perdido hace tantos años ya: la paz. Una paz tan profunda, liberada después de hacer un esfuerzo tan grande y destructivo, que logra un estado absoluto de tranquilidad. Sea cual sea el destino que le espera a la Legión, es uno de descanso eterno. Sus cuerpos deformados y sus mentes destruidas solo merecen un destino, y solo ese es el adecuado: desaparecer por completo. Y hablando así un poquito de curiosidades que pues podrían ser más o menos interesantes, encontré muchos registros que hablan acerca de la semilla genética de la Legión, el cual es un claro reflejo de ellos mismos, pues hablamos de una semilla genética corrupta hasta las últimas, más allá de cualquier redención, lo cual hace un paralelo bastante interesante entre lo que serían los legionarios y su semilla de origen. Aunque hay muchos que sospechan que la misma semilla de Angron estaba corrupta desde el principio, y que los marines espaciales a su mando estaban condenados desde el momento en que fueron creados. Otros apuntan a la historia conocida de Angron e insisten en que su legión podría haber sido salvada si las señales hubieran sido atendidas a tiempo. Independientemente de la versión correcta, los marines del caos de los devoradores de mundos tienen una necesidad física de matar y derramar sangre, conduciéndoles a una psicosis sedienta de sangre y un estado de furia enloquecido. Aunque claro, aquí ya entraríamos en tecnicismos con el funcionamiento de los clavos del carnicero, que ese es un tema bastante aparte que podríamos cubrir en algún futuro. Pero en sí lo que quiero decir es que sus nuevos reclutas son prácticamente inexistentes, pero sus números se mantienen al ser prácticamente inmortales gracias al mismo don de Khorne. Esta ha sido la Legión de los Devoradores de Mundos. Si les ha gustado, suscríbanse, denle like, comente todo lo que te haya gustado del video, y lo que no te haya gustado del video siempre es bien recibido, y nosotros nos estaremos viendo para un siguiente video. Se me cuidan, señores.